¿Qué tal a todos los que nos sintonizan en esta ocasión? Para Disyuntiva TV tenemos la oportunidad de platicar hoy en día con el licenciado Alejandro del Mazo Maza, quien es el comisionado nacional para áreas naturales protegidas de la Semarnat en México, y con quien vamos a tener una plática para que en este sentido nos platique, más que nos explique, el trabajo que viene realizando la comisión. En Disyuntiva TV para nosotros es muy importante entender lo que es el medio ambiente, poderlo manejar, conocerlo a fondo y tener una expectativa de crítica y sobre todo de conocimiento de los diferentes aristas que componen el medio ambiente. Y en este sentido, hoy en día nos encontramos con un elemento fundamental y que está en boca de todos, que es la contaminación ambiental. Pero que el medio ambiente no nada más se circunscribe a esta parte, sino a otros muchos elementos, y uno de ellos son las áreas naturales protegidas. Y qué mejor que para conocer más de este tema hablemos, como les decía, con el comisionado nacional, a quien le agradecemos muchísimo la oportunidad de la entrevista. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad de estar contigo y con todo tu auditorio. Muchísimas gracias. Y bueno, pues entrando en materia, la CONAM es una entidad importante, un organismo que pertenece a la Semarnat, y quisiéramos saber en primera instancia de qué manera trabaja la CONAM con las áreas naturales protegidas. Así es, por supuesto. Primero, platicarte que efectivamente la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas es un órgano desconcentrado de la Semarnat y somos los responsables de conservar prácticamente los ecosistemas más representativos del país a través de diferentes esquemas de conservación. Sin duda, el tema de las áreas naturales protegidas es uno de ellos, dentro del cual hay diferentes categorías. Hoy en día tenemos en México 177 áreas naturales protegidas y 25.6 millones de hectáreas que son áreas naturales protegidas. Es decir, tenemos el 10.6% del territorio nacional es área natural protegida, terrestre, más aparte el 1.5% marino. Esta es la suma de lo que tenemos hoy en día en áreas naturales protegidas de carácter federal, donde están representados diferentes ecosistemas y, como bien ya lo decías, yo diría son los pulmones de México. Las áreas naturales protegidas son los pulmones de México, es donde se encuentra la mayor biodiversidad. México, de verdad, somos un país afortunado. Tenemos una gran riqueza, tenemos un patrimonio natural, somos uno de los países megadiversos, albergamos pues prácticamente en 1.4% de la superficie terrestre, pues albergamos prácticamente casi todos los ecosistemas que existen y el 12% de la biodiversidad a nivel mundial. Entonces, tenemos un gran compromiso de cuidar nuestro patrimonio natural, que está dentro de las áreas naturales protegidas, que además nos dan servicios ambientales importantes. Claro. Una de las importancias también es el vínculo que existe entre las áreas naturales protegidas, por ejemplo, y algunos de los recursos que necesitamos para la vida misma, como es un recurso tan indispensable como es el agua. Es decir, más del 70% del agua que consumimos viene prácticamente de las áreas naturales protegidas, porque son las montañas, estos ecosistemas también que hacen la captación pluvial del agua, y de ahí muchos de los recursos que nosotros utilizamos. Y en este sentido, mucha gente lo sabe y qué bueno que lo recalca, el potencial y lo que existe en cuestión de recursos naturales en nuestro país. Pero ¿ustedes han detectado algún elemento de todos los recursos naturales que esté en riesgo y que se esté trabajando sobremanera en alguno de ellos? Bueno, yo te diría que algo que es una realidad es el tema del cambio climático. Sin duda, el cambio climático es hoy en día ya una realidad. Cada vez más vemos los efectos que está teniendo. Vemos cómo se presentan, por ejemplo, las sequías, las inundaciones, las tormentas y huracanes con mayor frecuencia, con mayor fuerza. Recordemos, por ejemplo, el año pasado el tema del huracán Patricia. Este era un huracán que venía con kilómetros arriba de 300, con velocidades arriba de 300 kilómetros por hora,
y pues prácticamente todo México y también muchos países aliados, amigos, estaban realmente con los ojos puestos en México por pues prácticamente los efectos que pudiera haber ocasionado y por la fuerza con que venía, que era histórico, un huracán de esa naturaleza, que pegara en nuestras costas y que pegara a territorio mexicano. En ese sentido, uno de los factores más importantes por los cuales los impactos del huracán Patricia fueron mucho menores fue justamente porque ingresó por áreas naturales protegidas en buen estado de conservación, como lo son, por ejemplo, Chamela-Cuixmala en Jalisco. Entonces, entró por esa zona y eso hizo que se pudiera reducir muchísimo los impactos que pudo haber tenido. Entonces, hoy en día, una amenaza, sin duda, es los efectos del cambio climático, porque además, por la posición geográfica que tenemos en México, somos muy vulnerables a los efectos del cambio climático. En ese sentido, por eso tenemos un compromiso aún mayor de conservar la biodiversidad, porque nos sirven las áreas naturales protegidas y el patrimonio natural, nos sirven como defensa natural ante los efectos del cambio climático y también igual forma para hacer la captación, por ejemplo, de gases de efecto invernadero. Entonces, a la hora que son las áreas naturales protegidas, los pulmones de cierta forma también de nuestro país, pues nos ayudan a captar los gases de efecto invernadero. Okay. En nuestro devenir, en nuestro trabajo, la gente que nos dedicamos al medio ambiente, escuchamos mucho que la gente, las autoridades en los 3 niveles de gobierno se preocupan y se ocupan mucho del cambio climático, de los recursos naturales, pero especialmente en el tema de áreas naturales protegidas, aunque pudiera ser un tema federal, también hay áreas naturales protegidas locales. ¿De qué manera la CONAM interactúa con las otras instancias, los otros 2 niveles de gobierno, estatal y local, en la composición de las áreas naturales protegidas o su protección, cuidado, etcétera? ¿Hay esa relación? Por supuesto que sí. Cada vez de manera más importante hemos buscado tener una relación constante y un trabajo coordinado para proteger lo que es las áreas naturales protegidas y todo el sistema de áreas naturales protegidas, y también ver cómo podemos contribuir a la conectividad entre las áreas naturales protegidas, también de carácter estatal y de carácter municipal. Entonces, por supuesto que las tenemos mapeadas, las tenemos consideradas, trabajamos con los gobiernos de los estados, con los 3 niveles de gobiernos, incluso tenemos algunas áreas naturales protegidas federales que están en coadministración con algunos gobiernos estatales para hacerlos corresponsables también del cuidado y la protección. Sin duda nosotros estamos convencidos que tenemos que sumar muchísimo más voluntades para poder hacer una protección efectiva de nuestro patrimonio natural. En ese sentido, no solamente es importante sumar a los 3 órdenes de gobierno, sino también sumar a la sociedad civil en general, las gentes que nos escuchan, la sociedad en general, son nuestros mejores aliados para que primero conozcan la riqueza que tenemos en México, lo afortunados que somos de tener esta biodiversidad, y con esa riqueza conlleva una gran responsabilidad, y esa es una responsabilidad que es responsabilidad de todos, de cuidar lo que es el patrimonio de todos los mexicanos, esta gran riqueza de la biodiversidad que tenemos representada en nuestras áreas naturales protegidas de diferente categoría, ya sea federales, estatales o municipales. Uno de los elementos que se maneja mucho es que la creación de las áreas naturales protegidas está muy bien, por supuesto que se debe de dar, pero la otra es la protección, conservación o aprovechamiento sustentable de los elementos que componen a las áreas naturales protegidas. Durante los últimos 2 sexenios se podría decir que creció el número de áreas naturales protegidas, pero en el sentido de la elaboración de los programas que permiten esa protección, aprovechamiento sustentable de los mismos, ¿qué tanto se ha avanzado? Yo te diría que hemos avanzado muchísimo. Yo te diría que en la presente administración se ha avanzado de manera muy importante, porque se ha avanzado en 35 nuevos programas de manejo en la presente administración. Es decir, la comisión se crea en el año 2000, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas. Sin embargo, las áreas naturales protegidas, con decreto presidencial, porque son las federales,
surgen la primera, por ejemplo, en 1917. Entonces, ¿qué sucede? Que se empiezan a crear, desde 1917 empiezan a crearse diferentes áreas naturales protegidas, hasta hoy en día que tenemos 177. En el momento que se crea la comisión, pues había un rezago. En el momento que nosotros entramos y entra la presente administración, había un rezago importante, que es lo que hemos tratado de pues, reducir y prácticamente terminar con ese rezago para publicar todos los programas de manejo. Incluso el año pasado rompimos récord, porque el año pasado ha sido el año que más programas de manejo se han publicado. Se publicaron 18 programas de manejo en el 2015 y como tú sabes, es el instrumento, la herramienta más importante que puede tener y que tiene un área natural protegida para definir las actividades permitidas y no permitidas, para hacer una subzonificación del área, para ver cuál es una zona núcleo, las áreas, las zonas que tienen mayor endemismos, por ejemplo. Endemismos son especies de flora o de fauna que son exclusivas de esa región. Así es. Entonces, pues lo que se busca es hacer la subzonificación para ver cuáles son las diferentes categorías de manejo que puede tener, porque vale la pena hacer comentar esto, que área natural protegida no quiere decir que no se toca y que no se puede hacer nada. Para que exista y haya un área natural protegida de manera sustentable, también hay muchas que se debe hacer y se puede hacer un aprovechamiento sustentable de los recursos que ahí representan. ¿Por qué? Porque además tenemos más de 2 millones de personas que viven dentro de las áreas naturales protegidas. Entonces tenemos que trabajar también con ellos para que puedan hacer un aprovechamiento sustentable del sitio donde viven, pero que a la vez nos ayuden en la gran labor y gran responsabilidad de conservar el área. Entonces fungen para vigilar también el área, y por eso es que trabajamos mucho con las gentes dentro de las comunidades. Claro. Y dentro de la parte de legislación, yo he comentado de manera personal, me dedico desde hace 25 años a los temas ambientales, y he escuchado voces de todo tipo, donde consideramos, y quizás mucha gente en el mismo gobierno esté de acuerdo, en que México es un país, un gran creador de leyes. No crea leyes nada más para sí. Es ejemplo de muchas otras naciones en sentido de legislación ambiental. Somos pioneros en muchas cosas. Yo mencionaba en el programa pasado, en Disyuntiva TV, que por ejemplo solo hay 2 países que tienen una ley de cambio climático, Gran Bretaña y México. En materia, y crear leyes se nos da, y hay muchos abogados, muchos estudiosos de los temas jurídicos que apoyan a la parte ambiental y crean unas leyes muy buenas. El problema de repente es, o no de repente, en muchas ocasiones, y en todos los temas, no nada más ambiental, la aplicación de las mismas leyes. En el tema ambiental, particularmente de las áreas naturales protegidas, ¿cómo estamos en esta legislación? ¿Cómo se está aplicando? Y si es necesario avanzar o en la creación, en la actualización de normas, leyes y reglamentos, básicamente en el área de áreas naturales protegidas. Yo te lo diría que lo más importante son 2 cosas. Lo primero, que se conozcan las leyes, y lo segundo, que se apliquen las leyes. Así es. Entonces, esa es nuestra gran labor y nuestra gran responsabilidad. En ese sentido, yo te diría que efectivamente se ha avanzado de manera importante en la creación de leyes, de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, y muchas otras que ayudan a enmarcar todo lo necesario para la protección de nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales. Pero decirte que tenemos una excelente oportunidad este año, que acaba de anunciar prácticamente hace poco el secretario, el ingeniero Rafael Paquiano, y que es la creación de la Gendarmería Ambiental. La Gendarmería Ambiental nos va a ayudar muchísimo para hacer una protección mucho más efectiva y eficiente de nuestras áreas naturales protegidas, porque, seamos honestos, siguen existiendo
delitos ambientales. Así es, claro. Y por eso se requiere una policía ambiental, una gendarmería ambiental. Entonces, estamos nosotros ahorita llevando a cabo el diagnóstico de los sitios prioritarios a atender, de las áreas naturales protegidas prioritarias a atender, de cuáles son los diferentes ilícitos ambientales que se presentan en diferentes áreas. Sin duda, pues desgraciadamente existe lo que es la tala ilegal, que es un delito que queremos, por supuesto, tratar de que se reduzca lo más posible. Y para eso la Gendarmería nos puede apoyar de manera importante, la extracción de flora y fauna. Entonces, la Gendarmería Ambiental es un gran avance que se está consolidando este año, que se está consolidando en la presente administración para poder hacer una protección eficiente de nuestro patrimonio natural, en este caso de las áreas naturales protegidas, y donde muy pronto espero podamos compartir ya con ustedes cómo va a ser este esquema de colaboración con la Gendarmería Ambiental y en dónde y cuáles van a ser las primeras áreas naturales protegidas que van a contar con elementos de la Gendarmería Ambiental para ayudarnos en la labor de la protección, y además que van a complementar mucho la labor que hoy en día hacen los que yo diría son los héroes de la conservación, los guardaparques. Los guardaparques de la CONAM son sin duda los héroes de la conservación, son quienes están en campo, quienes verdaderamente conocen la riqueza de las áreas naturales protegidas, porque la viven diario, porque diario tienen la fortuna de que, pues bueno, se levantan y ven una riqueza que en ocasiones no se puede expresar con simples palabras. Claro. Entonces, por estas palabras, seguramente va a haber un trabajo conjunto entre la Gendarmería en su momento, los guardaparques que tiene la comisión y por supuesto el área de recursos naturales y de inspección de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, porque tristemente por las situaciones que hay económicas en el país, la situación de los inspectores de la Profepa, que es el ala que protege, que lleva a cabo el cumplimiento de las diversas leyes, normas, reglamentos, pues carece de personal, ¿no? El personal suficiente que pudiera proteger también de alguna manera o apoyar en la protección. Entonces seguramente va a haber una colaboración entre estas áreas, quisiera yo pensar. Por supuesto que sí, como tú bien lo señalas, la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, es quien lleva a cabo el cumplimiento de la legislación en materia ambiental. Entonces, sin duda, debe de ser y va a haber una coordinación muy fuerte para podernos apoyar entre las diferentes dependencias y sobre todo que cada dependencia con respecto a sus facultades y responsabilidades sea como podamos actuar. Es decir, nosotros, la CONAM, ¿qué tenemos como instrumento para poder proteger un área? Es el programa de manejo. Nosotros sacamos el programa de manejo donde decimos la riqueza de la biodiversidad que tiene y que está representada en esa área, y además decimos las condiciones de los diferentes ecosistemas, la subzonificación, las actividades permitidas y no permitidas, y en ese sentido, pues bueno, eso es lo que nos va a apoyar muchísimo la Gendarmería para que se cumpla lo que establece el programa de manejo. Y de igual forma, pues bueno, la Profepa es la encargada de que se cumplan no solamente dentro de las áreas naturales protegidas, sino en todo el territorio nacional, claro, la legislación ambiental, y para eso se tienen las diferentes leyes, como la Ley General de Equilibrio Ecológico, la Ley General de Vida Silvestre, y en fin, las diferentes leyes que existen para el cumplimiento de las mismas. Es muy importante para todo el público que nos ve, que sepan que el licenciado Alejandro del Mazo proviene de en un cargo anterior, él es su procurador de Recursos Naturales de la Profepa, entonces digamos que viene encarrilado, si me permite la expresión, encarrilado con el tema de recursos naturales. Creo que es importante que lo sepan, porque ustedes lo notarán, es una persona que sabe del tema y lo viene trabajando. Quisiera hacer una última pregunta respecto a el tema que hoy en día está en boga,
platicábamos antes de grabar la entrevista, que el tema ahorita, sin duda alguna, es el tema de la contaminación. Y no nada más en la Ciudad de México, resulta que hay otras ciudades que están en un tema de contaminación muy alta. La Comisión, las áreas naturales protegidas, ¿están jugando algún papel en este tema de la contaminación, a favor, en contra, como suministrando algún tipo de contaminación, trabajando para poder aportar algún elemento que apoye a la baja en la contaminación? ¿Hay algo de esto? Sin duda, por supuesto que sí. Yo te diría que ahí las áreas naturales protegidas son los pulmones naturales que tenemos en México. Las áreas naturales protegidas representan una fuente importante para reducir lo que es los impactos del cambio climático, en el caso de la contaminación, la captación de dióxido de carbono, de gases de efecto invernadero, y además un tema que, pues bueno, yo creo que pues, es prioritario, que es justamente la producción de oxígeno. Entonces, las áreas naturales protegidas, los bosques que están dentro de nuestras áreas naturales protegidas, pues producen el oxígeno que todos necesitamos. Entonces, de cierta forma, yo diría que las áreas naturales protegidas están jugando y juegan un papel fundamental para reducir lo que es la contaminación, reducir lo que es la emisión de gases de efecto invernadero. Por supuesto, ayudan a controlar la temperatura también. Sin duda, recordemos que hemos tenido este efecto de calentamiento de cambio climático, ha generado un calentamiento, un aumento en la temperatura. Y de cierta forma las áreas naturales protegidas son las áreas que más nos pueden ayudar a mitigar estos efectos, y que además yo te diría que es en un principio, si nos vamos para atrás, yo te diría que también históricamente ¿qué sucedió con el hombre y con la naturaleza? Yo te diría que a raíz de la revolución industrial, pues el hombre empezó a voltear más a ver la parte de las grandes ciudades. Así es. Y sin tomar en cuenta el impacto que se estaba ocasionando también para la parte del medio ambiente, que es fundamental para la vida y fundamental para el hombre. Entonces, primero se aceleró muy fuerte el crecimiento en la revolución industrial, el voltear a las grandes metrópolis, a las grandes ciudades, y después, posteriormente, pues bueno, vimos hoy el hombre está ocasionando en las grandes metrópolis y todo lo que es la huella de carbono en esta actividad, pues genera un impacto en la naturaleza, genera un impacto en el medio ambiente, y hoy en día, entonces, estamos ahora otra vez regresando a voltear a ver al medio ambiente, a la naturaleza y al campo, porque pues son los elementos fundamentales para la vida. Sin embargo, yo diría que se pueden llevar a cabo las dos y debemos de encontrar ese punto de equilibrio entre desarrollo y conservación. Son necesarios los dos. Lo único necesario es encontrar el punto de equilibrio para que puedan existir estos dos. Un crecimiento económico sustentable. Gracias. Eso es algo muy importante. Pues muchísimas gracias por la entrevista. Los datos que nos ha proporcionado creo que a la gente le permitirá establecer un criterio más amplio respecto al manejo, a lo que son las áreas naturales protegidas. Y bueno, pues esperemos que en una próxima ocasión podamos seguir platicando. El tema es muy interesante, muy amplio, y bueno, pues no nos resta más que agradecer la oportunidad de que nos brindes estas palabras. Muchísimas gracias. Al contrario, muchísimas gracias. Muy amable, bueno. Muchas gracias.